Encantado se encuentren una vez más acá conmigo en esta sesión, clase, dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la especialización en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y al público en general. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, hoy 26 de septiembre de 2023, y pretendemos abordar dentro del programa de la asignatura Derechos Humanos, Garantías Constitucionales, Proceso Penal y del Acusado, lo atinente al llamado derecho convencional penal, es decir, un análisis somero, pero a la vez invocado de principios de los llamados instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Decía yo, clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, al cual les invito se suscriban a los fines de encontrar mis criterios vinculados al derecho penal constitucional, al derecho procesal penal. Bueno, estimados míos, aquí nos estamos retomando, pues, luego de las vacaciones de agosto, de septiembre, y ya a finales de septiembre estamos retomando esta asignatura dentro de la mencionada especialización en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, específicamente en la asignatura Garantías, Proceso Penal y Garantías del Acusado. Nos convoca hoy el tema del llamado derecho convencional, pero sería el derecho convencional penal. Fíjense que cuando el que sea lego en esto del derecho, uno le menciona la palabra convencional y a lo mejor creería dentro de sí que este derecho está surgiendo de una fuente, digamos, contractual, un convenio, un acuerdo. En realidad, lo que estaría ubicado aquí en la noción es lo que nuestra Constitución, en su artículo 23, establece los convenios internacionales en materia de derechos humanos, se asumen como fuente del derecho. Es lo que se ha venido denominando, repito, el tema del derecho convencional. Es decir, que no tendría como una fuente fundamental en principio, la Constitución, las leyes, la jurisprudencia, sino que surgirían de instrumentos internacionales, en este caso de protección de los derechos humanos, que se inserta como fuente del derecho en el país. Recordemos que estamos hablando de lo que se denomina el debido proceso extensivo, es decir, normas distintas al propio artículo 49 de la Constitución, que es la que de forma clásica, digamos, ortodoxa, entre comillas, regula el debido proceso, sino que son otras normas distintas al artículo 49 que tienen una vinculación con respecto al proceso penal específicamente, ya que estamos hablando de proceso penal y garantías del acusado como denominación de esta materia obligatoria dentro de esta especialización. Ya hemos abordado el análisis pues, del artículo 2, el artículo 19, el artículo 21, el artículo 22 de nuestra Constitución. El último que habíamos analizado en tal sentido era ese artículo 22 cuando en la sesión anterior a irnos de vacaciones se abordaba la idea de que es decir, el reconocimiento de los derechos fundamentales del ser inherentes al ser existe independientemente de toda consagración, independientemente de toda positivización. Pero ahora nos encontramos ya no un problema de ausencia de regulación normativa expresa, sino que más bien la regulación, la normativa se encuentra en instrumentos internacionales. Recuerden que Venezuela forma parte de esa comunidad internacional en donde hay un reconocimiento no solamente de derechos fundamentales, de derechos vinculados
tema de los derechos humanos, sino que también hay un reconocimiento, por ejemplo, de derechos mercantiles. Venezuela forma parte del Incoterm y de alguna forma ha estado asumiendo el comercio internacional y tiene que estar vinculado a normativas, a regulaciones internacionales en materia de dicho comercio. Los contratos CIF, FOB, Free of Boarding, etcétera, hacen que Venezuela forma parte de esa convención internacional en materia de derecho mercantil. En el ámbito del derecho laboral, bueno, nos encontramos con la normativa de la Organización Internacional del Trabajo y por lo tanto esa norma de la OIT también forman parte, se incorpora en el ámbito de los derechos laborales en el caso venezolano. Así pudiéramos hablar también en materia de salvaguardias comerciales y todo aquello. Pero si nos estamos concretando al tema de los derechos fundamentales, los derechos humanos per se, bueno, qué mejor norma que dicho artículo 23 de nuestra Constitución, la cual establece que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos van a ser fuente del derecho en nuestro país. Y por lo tanto, si aquí nos encontramos con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la pregunta que uno podría hacerse es que ¿acaso esos instrumentos en materia de derechos humanos están por encima de la propia Constitución? Es decir, son supraconstitucionales, están por encima del propio texto de la Constitución. Y la respuesta, bueno, viene el rompe en el sentido que si la primacía de dichos instrumentos internacionales surge es del propio texto de la Constitución en una norma como es su propio artículo 23, lo que queríamos decir es como que si la propia Constitución se extiende, habría como una especie de efecto acordeón, como que si tomáramos una engrapadora y entonces le engrapamos a la Constitución esos otros instrumentos internacionales y entonces la primacía de los instrumentos internacionales estarían al mismo nivel de la propia Constitución, porque el reconocimiento de los mismos surge a partir de una propia norma constitucional y por lo tanto esa norma no es otra más que el artículo 23 de la Constitución. O sea, el tema de la supraconstitucionalidad se solventa en la idea de que, bueno, el reconocimiento de estos instrumentos internacionales a partir del propio texto de la Constitución hace que se asuma en un mismo nivel de jerarquía. Lo que sí es importante entender, por ejemplo, es que si existe un máximo intérprete de la Constitución, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como lo enarbola pues ese artículo 335 de la Constitución sobre que la Sala Constitucional es el máximo intérprete del sentido y alcance de normas, principios y valores, también le correspondería a la Sala Constitucional la interpretación de los instrumentos internacionales que se incorporan al mismo nivel constitucional en virtud de lo que establece el artículo 23. Hablaremos muy brevemente de esos instrumentos internacionales. Ya sabemos que esto forma parte del llamado derecho internacional público, es decir, cómo se relaciona Venezuela en el ámbito de una estructura universal, internacional. Ello implica que forma parte de convenios, instrumentos, tratados de carácter multilateral, es decir, en donde hay muchas naciones. Esos convenios multilaterales, esos tratados son fundamentalmente de carácter universal, como por ejemplo la Convención de Creación de las Naciones Unidas, la Convención de los Derechos del Hombre, Naciones Unidas, o pueden ser de carácter hemisférico, es decir, que corresponde exclusivamente a América, como por ejemplo la Convención Interamericana de los Derechos del Hombre. Pero también existen convenios internacionales, acuerdos internacionales que no son de carácter multilateral, que son de carácter bilateral entre dos naciones. Bueno, el ejemplo más consabido del asunto es las convenciones en materia o los tratados en materia de extradición
que se asume fundamentalmente entre dos naciones. Bueno, estos instrumentos internacionales podrían ser tratados, acuerdos, convenios, repito, de carácter multilateral o de carácter bilateral entre dos naciones. Existe una aprobación inicial y luego existe una ratificación cuando el órgano legislativo nacional asuma la ratificación de ese convenio internacional que haya aceptado un país. Pero luego viene el depósito, ¿verdad?, de dicha convención internacional. Yo no los voy a cansar tanto con el tema de la carpintería en hacer, es decir, el mecanismo de aceptación de los convenios internacionales en un país, en el caso venezolano, sino más bien yo lo que quiero hacer énfasis es lo que regula, el objeto a regular de esos instrumentos internacionales. Fíjense, ya conmigo han sabido ustedes, mis alumnos, que la historia constitucional de Venezuela arranca ya en diciembre del año 1811. Ese año 1811, luego de todo el proceso en procura de una independencia que arrancó un año anterior, a partir del 19 de abril de 1810, la declaración de independencia, el 5 de julio del 11, pero la institucionalidad que se plasma, que versa en un instrumento que es la Constitución. 25, 26 constituciones han sido promulgadas, han tenido vigencia en el país. Si el problema en Venezuela no ha sido precisamente a nivel de falencia de constitución, es decir, abundante ha sido la historia constitucional del país, hitos constitucionales que ya lo hemos abordado en otras oportunidades. Pero Venezuela ciertamente se ha incorporado, no tan tardíamente, al ámbito de la comunidad internacional en materia de reconocimiento de instrumentos internacionales. Estuvo presente en la conformación, en la aceptación de la Convención sobre los Derechos del Hombre, Naciones Unidas, 1947, la Convención Interamericana de los Derechos del Hombre, Bogotá, 1948, y el Tratado de San José de Costa Rica, el Pacto sobre los Derechos Civiles y Políticos. Y entonces, antiguamente, en la Constitución del año 1961, cuando uno, por ejemplo, interponía un amparo, interponía un recurso, entonces la Constitución de entonces, la del 61, quizás se quedaba un tanto corta en la normatización, en la regulación de esos derechos fundamentales. Uno tomaba esos instrumentos internacionales que ya eran parte del elenco constitucional del país, de las fuentes de derechos, y uno citaba la Convención de los Derechos del Hombre, la Convención Interamericana, el Pacto de San José de los Derechos Civiles y Políticos, y otras convenciones que habían empezado a ser promulgadas, como por ejemplo la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de la Mujer, quizás la Convención de Palermo en la lucha contra la corrupción. Pero ahora hay que decir, con la Constitución del año 1999, que esto se configura como una especie de tacita de plata, es decir, en el sentido que es una especie de estado del arte del reconocimiento de garantía. Todo eso que estaba presente en esos instrumentos internacionales, en esas convenciones internacionales, en honor a la verdad, por decirlo afirmativamente, ya se encuentra presente en el ámbito de nuestra Constitución. Es decir, se recogieron todas esas normas internacionales en el ámbito de nuestra Constitución. La cláusula del debido proceso, artículo 49, la cláusula de la tutela judicial, artículo 26, el indubio por los reos, artículo 24, el carácter instrumental del proceso, artículo 253, la progresividad de los derechos humanos, artículo 19, la afirmación de libertad y el respeto a la libertad como derecho fundamental, artículo 44 y muchísimas otras normas de la Constitución dan cabida que se han recogido todos esos instrumentos internacionales.
y se han plasmado en nuestra Constitución. Sin embargo, siempre es importante acotar que, por ejemplo, la Convención, el Pacto de San José de los Derechos Civiles y Políticos, su famoso artículo 8 del Pacto de San José de los Derechos Civiles y Políticos, de verdad es un elemento a ser considerado en materia de instrumentos internacionales. Pero de nuevo, repito, buena parte de ello está presente en nuestra Constitución. Allí está la norma que lo postula, el artículo 23 de la Constitución. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, y de ahí el nombre de derecho convencional, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional, y entonces aquí viene la palabrita, y prevalecen, con lo cual siempre se plantea la duda de si al decir prevalece es porque es supraconstitucional, por encima de la Constitución, prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a la establecida por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Entonces, bueno, hay varias cosas que habría que decir al respecto. Bueno, siempre que favorezcan, porque pudiera ser que por más convención internacional, por más tratado internacional, la propia Constitución a lo mejor favorece a uno internacional. Imagínate uno internacional donde se vulnera el derecho a la vida, ¿verdad? O se establezca, por ejemplo, qué sé yo, la pena de muerte, o se establezca fórmulas de violación fundamental de los derechos humanos. Bueno, nuestra Constitución estaría por encima, pero aquí lo importante a entender es lo que menciona ese dicho artículo 23 de la Constitución, en el sentido de que son de aplicación inmediata, no hay ningún tipo de cortapisa para su aplicación por parte de los tribunales de la República. Por cierto, que ese artículo 23 ha de estar vinculado también con el artículo 29 de nuestra Constitución, que es el que aborda el tema de la protección de los derechos humanos, y esa protección de los derechos humanos pasa por la sanción frente a los crímenes de guerra o a los crímenes de lesa humanidad. Y entonces hacernos la pregunta de si la sanción por esos crímenes de guerra o por esos crímenes de lesa humanidad, primera pregunta que uno se haría sería no tomando en cuenta el sistema acusatorio, sino tomando en cuenta un sistema inquisitivo o inquisitorial, ya un tema que ha sido abundantemente resuelto con la famosa sentencia que les he mencionado en otras oportunidades, la sentencia 3167 de diciembre del año 2002 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en donde se establece que definitivamente el sistema acusatorio es el que ha de seguir regulando el enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, bajo la fórmula de un fiscal, bueno, que acusa, y un juez quien tiene que decidir, aún siendo cometidos esos delitos de lesa humanidad. Ahora bien, yo creo que aquí lo importante a nivel de esta disertación es ya no seguir hablando en sentido general de estas convenciones internacionales, sino concretarnos en una específica, que sería el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional. Yo creo que ello configura realmente un desideratum, digamos un corolario, un elemento superlativo superior en materia de la protección de los derechos humanos bajo una fuente convencional, ¿sí? Bajo una fuente de instrumentos internacionales. O sea, el Estatuto de Roma, y ya que esta asignatura se denomina garantías del acusado y proceso penal, bueno, el Estatuto de Roma pues fundamentalmente es una ley de contenido penal, en el sentido de que se va a sancionar por la comisión de crímenes las personas que bajo el prisma del ámbito del estatuto se establece. Y en el caso venezolano, ya lo saben ustedes,
ya esto no solamente implica que lo hablemos en una referencia académica llena de libros por parte de un profesor, sino que ya tiene un asidero concreto en el caso venezolano, porque sin hablar de política y concretarnos exclusivamente en lo que ha acontecido en los últimos años, ya saben ustedes que, bueno, en 2021, ya hace 2 años, estamos hablando en septiembre de 2023, hacia finales del año 2021, se firmó un memorándum de entendimiento entre el gobierno de la República y la Corte Penal Internacional para fundamentalmente el enjuiciamiento de causas, y ya se encuentra la Corte Penal Internacional, su sala de cuestiones preliminares, ya se encuentra a punto, y ojalá así sea, de lo que se denomina la imputación frente a la comisión de delitos de lesa humanidad o contra los derechos humanos que se han venido denunciando en lo que se ha estructurado como el caso Venezuela 1. Entonces, ese caso Venezuela 1, que está siendo llevado a cabo por la Corte Penal Internacional, bueno, ubica que la protección de los derechos humanos a través de la sanción de crímenes de guerra, perdón, de crímenes de lesa humanidad, ya es algo que se concretiza, ya es algo que se está evidenciando más allá de una referencia pues netamente académica. Evidentemente faltan unos empujoncitos, falta realmente algún tipo de procura para que ello realmente se verifique. Pero ya la pelota está en el campo de la Corte Penal Internacional. Es decir, lo que debió haber hecho las víctimas o lo que debió haber hecho el gobierno venezolano y sus personeros, quienes son los que están siendo de alguna forma señalados, todavía no ha habido una imputación formal, eso hay que decirlo, está hoy 26 de septiembre de 2023, todavía no ha existido una imputación formal. La sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional ha avanzado por lo menos en el reconocimiento de los derechos de la víctima y en la recepción de la denuncia a los fines de estructurar, ¿verdad? Como corolario, como conclusión, una imputación que muchos esperamos debe ser pronta, célere, rápida. Pero vamos a salirnos un tanto de la consideración del caso venezolano y vamos a abordar un tanto un problema de historia. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegamos a la existencia de una Corte Penal Internacional para la protección de víctimas, la humanidad entera como víctima, una consideración de que ya no se individualiza la aflicción a una persona en concreto, sino que la conformación global, es decir, es quien fungiría como víctima frente a la comisión de delitos de lesa humanidad. La historia universal ha sido fundamentalmente una historia cruenta, una historia que cuando se estudia historia universal, yo además de abogado he estudiado historia en la Universidad Central de Venezuela, ambas carreras allí. Es una historia en donde lo cruento ha tenido un papel, digamos, pivotal del asunto. Claro que existe lo que se denomina historia de la vida privada. Bueno, sería el estudio de la ropa, de la música, de cómo era el relacionamiento, de la arquitectura. Pero fundamentalmente cuando se estudia la historia universal es una historia netamente política. Y es una historia donde las guerras, la contención entre sociedades, entre colectividades, no está ausente. Es lo primordial. Bueno, pero para no enfocarnos tanto en milenios, imagínense tantas guerras a lo largo de la historia, las guerras púnicas, las guerras religiosas, los hugonotes, las guerras de independencia.
finales del siglo XIX, la guerra del opio, etc. Pero vamos a concretarnos en el siglo XX, el siglo en donde muchos de los que, el que está hablando y algunos de los que están escuchando, porque a lo mejor muchos de los que están escuchando ya nació, o sea, ya no es un problema de milenio, ya nació en pleno siglo XXI, ya estamos en septiembre de 2023, por lo tanto, evidentemente, aquí hay muchas personas que han nacido posterior al año 2000, y entonces, bueno, gente de 21, de 20, de 23 años, pero obviamente que el siglo XX es un siglo que fue muy cruento a nivel de la aflicción de los, de los derechos fundamentales del ser. Pareciera que el desarrollo tecnológico se medía en el desarrollo tecnológico de las armas para diezmar gruesas colectividades, poblaciones enteras, bajo una justificación ideológica, política, de posesión de territorios. Ya no era solamente de la dinamita, Alfred Nobel, ¿verdad? Y que después, como una especie de arrepentimiento, bueno, una especie del premio Nobel, ¿verdad? En el tema a pesar de este invento, bueno, estamos en septiembre de 2023, muchos de ustedes vieron la película del año, de este año 2023, Oppenheimer, sobre la vida del físico cuántico, ¿verdad? Oppenheimer, como el apellido lo indica, científico norteamericano, bueno, que tuvo mucho que ver en la creación de la bomba atómica. Pero bueno, ahí hubo una Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, la utilización de gases venenosos, la guerra de trincheras, fue muy cruenta esa Primera Guerra Mundial. Finalizada ella, se crea la Sociedad de las Naciones. Por cierto, Venezuela estuvo ahí formando parte del asunto. La Sociedad de las Naciones como primer ejemplo de un organismo multilateral para el relacionamiento de los países que asumen su propia jurisdicción en su ámbito interno, pero que tienen que relacionarse internacionalmente. Pero allí nos estaba esperando a la vuelta de la esquina, luego de esos años de aparente bienestar, los años 10, los años 20, bueno, finales de los años, luego nos encontramos con la depresión, pero bueno, ahí nos estábamos encontrando al sargento Adolf Hitler, austríaco, bueno, que asume el famoso Tercer Reich como canciller allá en el año 1933 en la Alemania de entonces, y conforma ese Estado nacional socialista, ¿verdad? Y se vincula, son aliados, digamos, aliados del mal con otras naciones que asumían esa misma orientación bélica. Italia con el fascismo de Mussolini, y también el imperio del sol naciente, pero Japón con su emperador. Bueno, y asumieron pues ese pacto, esa unión, ese eje, ¿verdad? Que combatieron a los aliados, y nos encontramos con la Segunda Guerra Mundial a partir de la invasión de Checoslovaquia, y luego con la invasión de Francia, y Japón termina bombardeando Pearl Harbor en diciembre del año 1941, y a los meses ya los Estados Unidos forman parte, se incorporan a esa lucha en esa Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial que viene a culminar, pero ella misma fue francamente cruenta, sobre todo lo que realizó pues ese nacionalsocialismo de Adolfo Hitler, los campos de concentración de Treblinka, de Auschwitz, de Lidice, ¿verdad? En donde 6, 7 millones de judíos, homosexuales, políticos divergentes,
perecieron como consecuencia de las torturas, la solución final como mecanismo. Inclusive esa solución final inclusive fue un comentario, fue una especie de duendecillo que venía del ámbito jurídico, nada menos y nada más. Estos pensadores en el ámbito del derecho alemán que lo encierra el famoso autor Ingo Müller con su libro Los juristas del horror. Bueno, gente como cuando uno estudia la metodología del estudio del derecho, Karl Larens, bueno, nada menos que Larens, allí, ¿verdad? Carl Schmitt, aquel de la discusión, digamos, en el ámbito académico con Kelsen, no solamente sobre el tema de las fuentes del derecho, sino sobre la propia existencia de tribunales constitucionales, por qué debían existir tribunales constitucionales, oponiéndose Smith a ello en el sentido de que, bueno, que la Constitución es fuente del derecho y que mal se podría entender tribunales que iban a interpretar la propia Constitución. Pero vamos a volver al ámbito de lo cruento de la guerra. Bueno, sabemos que a mediados del año 1945 ya las fuerzas rusas invadieron Berlín y defenestraron de una forma definitiva, defenestraron en definitiva, a la fuerza nacionalsocialista de Adolf Hitler, el nazismo, y bueno, dicen el suicidio de Adolfo Hitler mató a su esposa Eva Braun y por cierto mataron a un perro que no tenía nada que ver con el asunto, pues el pastor alemán que era de la pareja, que no tenía nada que ver en el asunto, y parece que los rusos llegaron al momento cuando el cadáver de los tres, del perro, el de Hitler y el de Eva Braun, estaban siendo ya calcinados por que se pidió que lo cremaran. Pero sabemos, y había hecho la mención anterior a Oppenheimer, bueno, ahí estaba esperando también una respuesta muy cruenta. Las bombas atómicas lanzadas por los aliados, por los Estados Unidos, en Japón, en ciudades muy, muy pobladas, ¿verdad? Como todos sabemos, Hiroshima, Nagasaki, bueno, hizo que se culminara definitivamente esa guerra. Y se inició un proceso de enjuiciamiento en ese momento de los responsables de estos crímenes. Sendos tribunales, ¿verdad? El tribunal de Tokio y el tribunal de Nuremberg, enjuiciando a los criminales de guerra. Fundamentalmente esa era la idea, la denominación, ¿verdad? Tribunales de guerra para el enjuiciamiento de todas las prácticas cruentas en violación de los derechos humanos que se dieron en ese momento. Algunos fueron condenados, otros no tanto, ¿ok? Algunos con una condena risible, otras con una condena importante. Recordemos que fundamentalmente los grandes personeros, la llamada cadena de mando, en el caso del nacionalsocialismo, casi que no se mantuvo. La propia muerte de Hitler, de Göring, previamente, de Himmler y de otros más. Claro que hubo casos importantes, como por ejemplo la aprehensión de Adolf Eichmann allá en Argentina por parte de la seguridad, el servicio secreto israelí, y su traslado a Israel para su enjuiciamiento. Pero lo importante es que surgen estos tribunales, el de Tokio y el de Nuremberg. Cuando creíamos que todo había concluido en tal sentido, la cosa no fue así. Ahí nos estaba aguardando un par de guerras importantes, cruentas también. La guerra de Corea en los años 50 y la guerra de Vietnam entre los años 60 y los años 70. Guerras en donde ciertamente el factor de irrespeto,
de importantes comunidades, porque el problema es que no solamente era entre elementos bélicos, sino que comunidades y o sea, poblaciones fueron diezmadas. Bueno, todo esto conllevó a que un secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, de origen africano, se planteara la posibilidad de crear un tribunal penal internacional. Es decir, ya no sería un tribunal internacional de justicia, de derecho público, porque ese ya existía, ese estaba en La Haya, ¿verdad? El Tribunal Internacional de Justicia, que resuelve discrepancias, contenciones de derecho público entre naciones. Ahí vemos que en el caso venezolano, estamos ahorita también en este momento, septiembre de 2023, han surgido como especie de escaramuzas verbales, declaraciones entre nuestra contención con nuestro vecino Guyana, y que el tema espera una decisión de la Corte Internacional de Justicia. Ella está allí en La Haya, pero no se trata de una contención de derecho internacional público. Se trataba del enjuiciamiento de criminales de lesa humanidad. Es decir, asumir la idea que el típico derecho penal nacional de cada nación no era suficiente a los fines del enjuiciamiento de esto. Y ello que